Tenemos ya en la videollamada al especialista Mauricio Carvajal Guajardo, con quien siempre nos da gusto platicar y aprender muchas cosas y más en esta temporada del Día del Niño. Así es que los saludo hasta ¿qué? Jutepec, hasta Cuernavaca, al logoterapeuta tanatólogo reconocido a nivel nacional y muy agradecidos de que colabora con nosotros, Mauricio Carvajal Guajardo, psicólogo, a quien saludo con mucho gusto y felicito también con motivo del Día del Niño. Mauricio, muy buenos días. Pues muy buenos días, don Evaristo, y siempre con este ánimo en fechas como esta, donde podemos de alguna manera recuperar ese buen ánimo que tenemos y que debemos de conservar las personas y que se asemeja a la infancia que tal vez por edad quedó atrás, pero no necesariamente en el estado de ánimo, y poderlo recuperar. Así es de que, pues, feliz día del niño, de la niña, para los niños y para los adultos que así se lo permitan ser. Sin duda ninguna, Mauricio, hoy abriendo este espacio informativo hablábamos de cómo se la van a pasar los niños. Yo decía cómo me la pasaba en aquellos tiempos de austeridad, de nada de malicia, ¿verdad? Donde nos hacían llevar nuestros utensilios. Eso ya se perdió, y que bueno, que es muy importante que los niños tengan ese cobijo, no solamente de los padres de familia, sino de la sociedad. Y hoy, pues hablando de este desarrollo, cuáles son las situaciones o las condiciones que sean saludables para que el niño transite de esta etapa hacia la edad adulta, que donde ya pues deberá tomar decisiones, donde deberá tener madurez, criterio para enfrentar las situaciones de la vida. Así es que adelante, por favor, con esta situación tan interesante. Gracias. Y bueno, que tendría que ser el proyecto de vida familiar de la pareja cuando tiene hijos y se convierte en familia. Tendría que ser un proyecto de vida el llevar a los hijos de tal manera en este desarrollo por diferentes etapas, hasta que efectivamente, como usted lo menciona bastante claro, sea capaz de tomar decisiones para seguir con su vida, continuar con su vida, con un proyecto de vida. Entonces, desde el punto de vista de la psicología existencial, desde la logoterapia, hay un camino que se observa y que se tiene que pasar, transitar, para poder llegar a esta adultez deseada, en donde nuestros hijos, que en algún punto dependen de nosotros, puedan convertirse en adultos saludables, sanos mentalmente, física y mentalmente, y que puedan ellos, a su vez, llegado el momento, poder ser el guía y el modelador de nuevas generaciones con sus propios hijos. Esta etapa o estas etapas del desarrollo humano están puestas en un modelo que ustedes pueden ver aquí justamente en pantalla, de tres momentos. Está dividido en tres partes, y si ven ustedes, tiene una sección en amarillo y una sección en azul, y lo voy a explicar cómo es. Lo que está en amarillo es la influencia de los padres. Toda esta zona amarilla son los padres, y los padres necesariamente son más grandes de edad que los hijos, así es de que tienen 15, 18, 20, 25, 30 o más años de edad que los hijos cuando nacen los hijos. Entonces es una columna que se prolongaría hacia arriba con la edad de los padres, ¿no? Como estamos viendo en la gráfica en pantalla. Pero este momento que se marca en la gráfica es a partir del día cero, que es cuando nace el hijo, ¿sí? Cuando nace el hijo es el día cero. Y la gráfica va a tener 20 años del desarrollo de los hijos. Esos 20 años ya incluyen la infancia, la adolescencia y la adultez joven. Entonces, al dividirse esta gráfica en tres porciones, tenemos la primera, que es de 0 a 12 años, que es donde se ve realmente el mayor espacio en amarillo. Eso quiere decir que nuestros hijos o nosotros, cuando éramos niños,
tuvimos un tiempo de depender absolutamente de los padres, totalmente de los padres, ¿sí? Si usted lo nota, es casi completo esa primera sección de amarillo, que significa influencia de los padres sobre los hijos. Y ve usted que se va haciendo esta estimulación, este desarrollo cognitivo de los padres, y entonces van a la escuela, uno los apapacha, uno los quiere, uno les explica, uno les dice, uno va acompañándolos en las etapas de las preguntas, ¿no? Infinitas que nunca se acaban. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empiezan a desarrollar una capacidad de cuestionamientos. Por eso, en esta primera sección hay un pedacito, si se dan cuenta, hay un pedacito abajo a la derecha que ya no es de los padres, más o menos hacia los 7 años, más o menos, ¿no? Los niños empiezan a tener su propia capacidad para decidir. Uno les dice, ponte la camisa verde, y el niño dice, no, yo quiero la roja. Pero es que no te queda, ponte la verde, no, yo quiero la roja. O ya no quiero acabarme la sopa, o quiero comprarme un pastelillo, o quiero una pelota. Empiezan a intervenir, porque lo que estamos creando son seres humanos, no estamos creando French Poodle o algún otro tipo de mascota, estamos creando seres humanos y esperamos que estos seres humanos empiecen a organizar su personalidad, su vida, para que se empiecen a expresar. Esto es dentro de los primeros 12 años, esto se va dando. Prácticamente todos los valores que en este momento tienen ellos se los hemos dado nosotros, se los modelamos nosotros, se los enseñamos, se los inculcamos. Pero cuando empiezan a tener estos 7 años en adelante, empiezan a dudar de algunos de estos valores, ¿no? Los padres podemos meter la pata, y de hecho lo hacemos con mucha frecuencia, cuando, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, les decimos, no mientas, mentir es muy feo, la honestidad es muy bonita, y acuérdate que a Pinocho le crece la nariz, en fin, y de pronto tocan la puerta, la renta, y entonces le digo al niño, a mi hijo, sal y dile que no estoy, y el niño, en un franco cortocircuito emocional, porque no sabe qué está pasando, me dicen una cosa y además me dicen que haga otra cosa contraria. Entonces el niño sale robotizado, ¿no? En este cortocircuito emocional, abre la puerta y dice, ¿qué dice mi papá que no está, no? Y esta es una educación esquizofrenizante. No nos damos cuenta muchas veces los padres que estamos dando dobles mensajes ante el mismo, la misma situación. Dobles mensajes, eso es esquizofrenizante. Los niños son demasiado pequeños para poder hacer la distinción subjetiva, una distinción valorativa de una cosa por otra. Y les decimos olímpicamente, no hagas lo que digo, no hagas lo que hago, sino lo que digo, ¿no? Una frasecita por ahí absurda que no sirve para nada. Todo esto se está dando de 0 a 12 años, estamos conformando a los niños. Yo siempre he dicho que a estos seres humanos en formación deberíamos de ponerles una cinta amarilla, como cuando se pone alrededor de una obra, ¿no? De alguna situación que se está levantando, y decir, seres humanos en construcción, tenga cuidado, porque debemos tener cuidado en qué vamos mostrándoles, cómo lo vamos mostrando y desde dónde lo hacemos, para que los niños puedan apropiarse entonces este desarrollo emocional, este desarrollo cognitivo, este desarrollo intelectual apropiado, y puedan saber cuándo pueden frenarse, cuándo no, y que no sean hijos oportunistas. Sino hijos de oportunidad, que es bien diferente. Cuando son hijos de oportunidades, que les estamos dando los elementos, los valores, y transmitiendo las circunstancias de una manera correcta, con cimientos, con principios. Cuando no, los estamos convirtiendo en oportunistas, no hijos de oportunidad, sino hijos oportunistas, y el oportunista nada más me está viendo, me toma la medida y a ver si ando de buenas o no para pedirme algo, ¿no? Un permiso. Y si no, va con su mamá también de manera oportunista, porque ya le dije que no y ahora va con la mamá, y se va a ver que está en contradicción lo que yo llamo la capitanía de puerto, que es
la paternidad, maternidad. Los padres tienen que estar de acuerdo siempre en lo que van a decir, un sí o un no fundado en el amor a los hijos, porque si yo digo no los niños, nuestros niños van con mamá y mamá que no está de acuerdo conmigo le dice sí, entonces además de la educación esquizofrenizante estamos haciendo una educación que rompe las reglas, una educación que puede ser sociopática. Y luego decimos por qué a los 16 años son delincuentes o por qué a los 14 ya no se les puede decir nada, porque estamos mal enfocando todo lo que tiene que ser una construcción en esta cinta de aislamiento. Cuidado, manéjese con cuidado, seres humanos en construcción, y los dejamos a la buena de Dios pensando que tienen la misma capacidad de asimilar las contradicciones de la vida como los adultos, cuando no es así. Entonces, en esta primera etapa, que va de 0 a 12 años, que se ve claramente que en color amarillo, que los padres son los que influyen de manera mayoritaria, ahí está exactamente esa gráfica, pues los padres en muchas ocasiones, sobre todo padres jóvenes, no meten las manos y lo dejan en maestros que no son quienes tienen que hacer este trabajo, lo dejan en tutores que no son quienes tienen que hacer este trabajo, lo dejan en cuidadores que no son quienes tienen que hacer el trabajo, son los padres que en alguna ocasión dijeron, don Evaristo, querer tener a sus hijos. Y ya que los tienen, pues ahora resulta que tienen mucho trabajo, tienen muchas actividades o no tienen tiempo, ¿no? Y van dejando de trasmano la crianza de los hijos. Y en la medida en que el círculo de intimidad, que es padres, hijos, se va abriendo, ¿no? Con familia extensiva, abuelos, tíos, primos, o si no con conocidos, o si no con maestros, o si no con desconocidos a los que se les paga, entonces el nivel de responsabilidad se va haciendo cada vez menor y no interesa realmente si el niño es cuidado o si aprendió o si está porque ya no me interesa, porque quienes tienen que estar interesados ahora resulta que están muy ocupados. Todo esto ocurre solo en la primera de las 3 etapas que estamos viendo del desarrollo humano de una persona, no de mascotas, de seres humanos. Y entonces van a pasar cosas como las que me dice una vez un señor, un paciente, me dice, es que yo no sé de dónde saca tantas majaderías mi hijo si yo no las digo. Y le contesté, ¿con quién pasa tiempo? Porque ahí está la respuesta. Si usted no pasa tiempo con su hijo y endosa ese tiempo y esa crianza a alguien más, conocido o desconocido, el nivel de responsabilidad de esa persona será menor, tan menor que le enseña majaderías de ese tamaño, ¿no? Entonces, necesitamos tener una buena reflexión de ver si amamos a nuestros hijos, el amor se tiene que demostrar. Se tiene que demostrar. Y pasamos a la etapa más crítica del desarrollo, que es la segunda etapa, que va de 12 a 20 años. En esa etapa se van desarrollando las escalas de valor que van a dirigir a los valores y las maneras de ser de los niños. Pareciera ser que están en condiciones de igualdad, ¿no? Es la misma proporción de influencia amarilla, que es de los padres, y la misma proporción de decisiones de los hijos, que es, pero no, recuerden ustedes que hacia arriba hay una columna de 20 años, por lo menos, de los padres que son mayores que los hijos, y es una ilusión que tienen los hijos de que compiten con los padres, ¿no? Y aquí es donde los padres muy jóvenes o muy inexpertos quieren dejar de ser padres para convertirse en amigos. Y ser amigo y ser padre es algo muy diferente. Se puede ser un padre amigo, se puede, pero nunca solamente un amigo. Y ahora se utiliza ser amigos y hasta de borracheras y hasta se comparten los novios. He visto casos de mamás jóvenes o que se sienten jóvenes con hijas y las dos son atractivas y se preocupan por la belleza física y se están intercambiando los novios. De ese tamaño puede ser. Entonces se pierde la dimensión de la autoridad. La autoridad es el que dirige y el que dice hacia dónde se tienen que llevar los esfuerzos. Entonces se dan aquí algunas cosas. Se deja la niñez, la infancia y la niñez va quedando atrás. Se quedó de los 12 años para atrás la infancia y la niñez. Y ahora vamos a entrar a una etapa muy crítica donde el desarrollo no es armónico.
se da más fácilmente el desarrollo físico o el desarrollo intelectual, en fin, y tenemos de pronto muchachos de 14 años de 1,90 de estatura, o chicas de 13, 14 años que ya tienen desarrollado el cuerpo y las curvaturas del cuerpo femenino como si fuera una muchacha de 20 años y tiene 13. ¿Sí? Eso hace que de pronto puedan sentirse o muy grandes o muy chicos, o que les demos, dependiendo lo que les pidamos, trato de niños o trato de adultos, que vuelve a ser educación esquizofrenizante, ¿no? Y pasan por dos periodos que son periodos muy críticos. Uno es la pubertad. La pubertad es previa a la adolescencia, y la pubertad es empezar a despuntar alguna de las áreas. Pueden ser más críticos, más observadores, o físicamente más desarrollados, o sentirse inadecuados, sentirse torpes, sentirse inapropiados. Y ahora lo que quieren, porque eso es algo que se ve mucho, lo que quieren es aparentar un estado de adultez, un estado de control, un estado de tener yo la razón con 12 años. Y entonces con 12 años por eso sexan, y con 12 años por eso tienen hijos, niños teniendo hijos, y con 12 años ya hay adictos. Tuve el caso de un chamaco de 16 años con 10 años de ser alcohólico, lo cual quiere decir que a los 6 empezó su alcoholismo. Y uno se pregunta, ¿dónde están los padres? ¿No? Y de pronto hay costumbrismos en donde sí que aprende en casa y le doy de beber, sin nada más que cuando están los padres comparten la copa, y cuando no están los padres los niños agarran la copa porque no tienen entonces toda esta serie de limitantes que se les tiene que dar. Y si consideramos esta etapa de la pubertad en donde es un descontrol hormonal, físico, intelectual, afectivo, en los chicos, y se sienten francamente desorientados, vendrá luego una adolescencia que, si tuvo una mala pubertad, se convertirán en muy demandantes. Adolescencia, contrariamente a lo que se dice, miren que lo he dicho 1,000,000 de veces en diferentes foros, adolescencia no tiene la raíz etimológica de adolecer, de carecer. Es que el adolescente carece de criterios. No, está equivocado. La raíz etimológica del adolescente es otra, y significa movimiento. El adolescente es un ser humano en movimiento, en construcción, en desarrollo. Incluso en algunas latitudes se le llama a la adolescencia la adultez del pasado, en donde se plantea que va a ser un adulto, pero todavía no es, sino está en el desarrollo para ser adulto. Y se les dejan algunas responsabilidades, o las toman las responsabilidades, o se apropian de las responsabilidades, y es donde compiten, es donde se ve que compiten. Y tenemos en esta etapa serias discusiones de hijos rebeldes, y la rebeldía no es una forma de ser, la rebeldía es un síntoma. Por eso se dice desde la clínica que no hay rebeldes sin causa, sino que tienen causas plenas de sentido, y quiere decir que no son atendidos, que no son escuchados, que no son comprendidos, y que entonces vienen voces formadoras de opinión, que pueden ser los influencers, que pueden ser las personas de las redes sociales, todos estos jóvenes que ahora se plantean ser voz formadora de opinión, en donde dicen cosas que parece que son como quisiera que sean, y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, dice en mi pueblo. No es lo mismo un famoso que da una opinión a un experto, ¿sí? Porque entonces los famosos que dan opiniones pueden decir, como sucedió en algún punto cuando hubo foros de consulta de la marihuana, en los 3 usos: el uso medicinal, que está ya muy visto; el uso industrial como una fibra, la marihuana, que también está muy visto; y el verdadero motivo de las discusiones, que era el uso lúdico y recreativo, ¿no?, de la marihuana. Y la gente, los influencers, los famosos, dicen, no pasa nada, es inocua como el perejil. Y yo les decía, bueno, pues entonces, ¿por qué no consumen perejil? Si es igual, ¿por qué no consumen perejil? Evidentemente están engañándose a sí mismos. Y entonces muchos jóvenes decían, es que dicen los locutores y los influencers que no pasa nada. Y les decía yo en los foros de consulta ciudadana, les decía, no es lo mismo lo que afirma un famoso que lo que afirma un experto. Y esto es el peligro,
Estos chicos en estas edades, entre los 12 y los 20 años, son sumamente influenciables, ¿sí? Están buscando afianzar su identidad, están buscando parecerse a, están buscando tener su propia manera de ser, etcétera. Todo esto se juega y necesitan saberlo los padres, todo esto se está jugando, tanto que ahí se hace la creación del nuevo ideario personal, de la nueva escala de valores. Vamos a pensar que en la primera etapa yo, padre, le implanté a mis hijos 10 valores, vamos a suponer, y queriéndolo o no queriéndolo era para su bien. Llegan a esta segunda etapa y ponen en duda, ¿no?, en entredicho, 5 de esos 10 valores que yo le di. No lo quiero, no me gusta, y yo ya escuché en las redes que puede ser diferente, no sé qué, y entonces se agarran otros 5 valores de diferentes lugares. Los 5 que se quedan míos como padre que le di y 5 que agarran es una nueva escala de valores, y a partir de ahí es donde tendrán como guía a estos valores para hacer las cosas. Y más vale que esos valores que elijan sean valores que puedan darles alguna luz, porque si los valores son yo puedo hacer lo que quiera y lo que se me pegue la gana, porque es eso, son muchos guías, dichos valorativos, se vuelve riesgoso. Si se puede salir, ya que se convierten en adultos jóvenes, porque en esta segunda etapa se pasa de la pubertad a la adolescencia, de la adolescencia a adulto mayor, entre los 18, 19 o 20 años empiezan a ser adultos jóvenes, quiero decir, adultos jóvenes, entonces estarán en condiciones de pasar a la tercera y última etapa a partir de los 20 años, 18, 19, 20, en donde ya van por su cuenta, prácticamente ya van por su cuenta, y deberían de tener una apropiación de un proyecto de vida, es decir, saber qué quieren hacer con su vida. Hay muchos jóvenes que tienen más edad, 25, 28 años, y no saben qué hacer con su vida. No lo saben, porque entonces han estado mal dirigidos en las 2 etapas previas, mal llevados, mal modelados, mal aconsejados, y entonces están a la buena de Dios. Sino, ¿cómo se explica la adicción? ¿Cómo se explica la delincuencia? ¿Cómo se explica la rebeldía? Son jóvenes que han sido abandonados básicamente por los padres, y yo digo básicamente porque los padres son los que decidieron engendrarlos y procrearlos. Y cuando ya están, el trabajo, las obligaciones, el cansancio, a ti te toca más, a ti te toca menos, los padres se pelean, y sobre todo en una cultura que puede tener corte machista, como por desgracia es básicamente la cultura mexicana, los hijos no son de los padres, los hijos son del cuidado de las madres, y les echan la culpa también a las mamás en ese sentido, cosa que es equivocada. Así vemos que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, fíjense hasta dónde viene esto, en donde se hizo un desarrollo tecnológico bárbaro, porque se requieren cascos, ¿cuántos millones? Se requieren botas, ¿cuántos millones? Se requieren balas, ¿cuántos millones? Se requieren tanques, aviones, uniformes, ¿cuántos millones? De ese tamaño se da el desarrollo tecnológico. Se acaba la guerra y entonces la industria bélica pasa a ser una industria comercial, y como ya hay capacidad productiva para hacer ya lo que se pida, entonces hay que convertir a las personas en consumidores, y el paradigma de una sociedad de producción cambió el paradigma a una sociedad de consumo, y hay que convertir prácticamente a todos los seres humanos en consumidores. Ese es el primer atentado contra 2 instituciones humanas. ¿Cuáles son? La primera de esas instituciones humanas se llama pareja. Hoy 7 de cada 10 relaciones terminan en separación, ya sea matrimonio o unión libre. Y la segunda institución humana que se pone en entredicho es la familia, porque todo el mundo tiene que salir, porque ahora hay productos para todos, hay actividades para todos, hay cosas que desean todos y todo cuesta. Entonces hay que salirse a conseguirlo. Y eso es lo que está generando que este desarrollo, estas etapas del desarrollo sano de los niños que se convierten en seres humanos adultos, esté tan deteriorado. Hoy, en el Día del Niño, es una buena fecha propicia para recordar que nuestros hijos requieren de la atención. Si trabajamos para cosas impersonales, proyectos impersonales, nuestros niños requieren de esa atención. En el pasado sí se prestaba esa atención, sí se daba el cuidado, se dedicaba el tiempo
para que estos niños pudieran ir desarrollándose. Posiblemente usted y yo pertenezcamos todavía a una generación donde sí fuimos cuidados en familia, y ya sea por los padres o por los abuelos, pero había una mayor intimidad. ¿Qué pasaba ahí? Se transmitían las tradiciones, y la tradición no es solamente una posada y romper piñatas. Las tradiciones es: siéntate bien, no comas con la boca abierta, saluda cuando lleguen, ponte de pie, agradece, todo eso y un millón de cosas más se les llama en conjunto tradiciones. Ahora los hijos no tienen quien les transmita en general todas esas tradiciones, ¿no? Se están volviendo muy pragmáticos, y no es que sean malos o groseros, que en muchos casos sí lo son, sino que son ignorantes de ciertas formas que hacen un buen vivir, un buen comportamiento entre los seres humanos. Estas son, en general, las 3 etapas del desarrollo humano desde el punto de vista de la logoterapia. Que además, Mauricio, hay que decir que es un asunto circular, diría yo, porque al tiempo que estás viviendo esas etapas, también te estás preparando para ser padre, ¿no? Y en consecuencia, si no asimilas, si no hay un sano desarrollo, pues se repiten los patrones, ¿no? Esto es algo que incluso escuchamos mucho, que si el padre, la madre hicieron algo, el hijo lo repite. Entonces, qué importante alertar a tiempo todo esto que está pasando, y en esta fecha tan significativa, en donde no solamente es darle las golosinas a los niños, ¿no? Sino pensar en este desarrollo para que ellos ya sean libres, sean capaces de tener un criterio que les pueda ayudar a realizarse plenamente. Así es que nos quedamos pensando en estas etapas, y sobre todo la primera, ¿no? Donde ahí se van ya anclando los valores que regirán el resto de la vida, y esto es un tema que debemos revisar todos los días, todos los padres, todas las personas que tienen a su cuidado personas, como ha dicho claramente, personas, porque no son mascotas, son entes, son personas pensantes, personas que más adelante podrán contribuir, ayudar a la sociedad, o lo contrario, ¿no? Cuando no tienen esos valores fundamentados. Ahora, Mauricio, en estas 3 etapas claramente vemos que también el padre, la madre necesitan estar preparados, y a veces no lo están. ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas para que una pareja que a lo mejor son desiguales, a lo mejor la economía no es la misma, no tenían las mismas intenciones, puedan educar de la mejor manera a sus hijos? Yo siempre he creído que hay algunas condiciones a las que accede el ser humano que necesariamente tendría que eh, eh, hacernos que tengamos más conciencia de nuestra responsabilidad, y una de estas actividades es el ser padres, padre o madre. Eso quiere decir que si nos convertimos en padres, adquirimos una responsabilidad para toda la vida, para toda la vida. Así se nos murieran nuestros hijos, esos hijos son nuestros hijos, esos hijos muertos siguen siendo nuestros hijos, ¿no? Así es de que eso sigue siendo eternamente. Y darse cuenta de esta responsabilidad sigue siendo difícil de que se valore. Hoy en día sigue habiendo, fíjense lo que le voy a decir, esto es un dato real, sigue habiendo el mismo número de embarazos no deseados que hace 40 años que no había telefonía celular ni internet, donde pues la gente ignoraba métodos anticonceptivos, etcétera, ¿no? Sigue habiendo el mismo número de embarazos no deseados, lo cual quiere decir que ahora los medios de comunicación y demás, el teléfono que tiene el internet y demás, se utiliza para entretenimientos, básicamente para entretenimientos. Cuando esto sucede, entonces tenemos estos hijos insuficientes que no han sido llevados de la mano, por decirlo así, pero que crecen, se convierten en adultos jóvenes insuficientes, y se convierten en parejas insuficientes, y eventualmente se convierten en padres insuficientes. Y estos padres insuficientes tienen entonces ya a su cargo la responsabilidad de hijos. No hay totalidad, pero en general van a ser relaciones de crianza insuficientes. Y podemos ver cómo hay padres jóvenes que son un relajo, que pueden ser adictos, borrachos, así, y que los hijos lo repiten, y que no hay ninguna posibilidad de que se les modele diferente, sino que hasta se estimula
se aplaude y se alaba a ese tipo de circunstancias, y cuando ya están rebasados los padres y quieren ejercer autoridad, ya no pueden. He tenido en el consultorio cualquier cantidad de padres, sobre todo mamás, con hijos de 13, 14, 15, 16 años, no más, en donde me dicen, es que ya no le puedo decir nada a mis hijos porque se me ponen como locos, ¿no? Como fieras. Y les digo, si con 13, 15 años se le pone como fiera, a los 18 o 20, pues la va a golpear, o la va a maltratar, o lo va a dejar muriéndose la golpiza. Eso no se había visto, y falta que se preocupen por la institución familiar. Los hijos en la crianza necesitan del modelaje, necesitan de la buena intención, necesitan del amor de quienes se hagan cargo de ellos. Creo que eso resume, Mauricio, lo que hemos platicado, la responsabilidad, el asumir que la paternidad es para siempre y buscar lo mejor para los hijos. Yo diría como último, y no sé si se valga esta recomendación, a partir del noviazgo, las personas que quieran hacer una vida en pareja, una vida común, pues entonces que se cuestionen también ahora, aparte de las comodidades o de cómo se llevan, la relación que tienen, también creo que valdría la pena incorporar ahí, ver a la otra persona como un padre potencial, ¿no? Cómo se va a comportar como padre, cómo se comporta con los niños. Eso ayudaría a que esa responsabilidad se pueda asumir plenamente, o si genera dudas, pues pensarlo dos veces, ¿no? Ojalá que pudiera haber así, de hecho es un porcentaje, no hay totalidad, pero en general, de pronto he tenido jóvenes que me dicen, en la misma fiesta me besuqué con 3 chavas diferentes, y con una de esas chavas se convierte en saliente, ¿no? O amiga con derechos, ¿no? Porque no formalizan, no se formaliza nada actualmente, y de pronto, pues sexar, hay embarazos, y cuando viene el embarazo ya se están chispando, ¿no? O sea, yo no quería yo esto, no quiero hacerme cargo, y finalmente vienen muchos hijos al mundo y no hay quien los reciba, al menos con amor, por supuesto, ¿no? Como quisiera uno. Y cada hijo tendría que ser una bendición, cada hijo tendría que ser algo esperado y no un accidente. En la medida en que se pueda retornar a esta institución humana, que es la familia, y poderse hacer cargo, quien tenga que hacerlo, padre o madre o ambos, y hacerse cargo porque requiere tiempo, dinero, esfuerzo invertido en la crianza de los hijos, en la medida en que esto pueda retornar a un grado llevadero, habrá muchos niños, muchas niñas que puedan venir al mundo y que no, y lo digo con profunda pena, y no sean bienvenidos. Así es, muchas gracias Mauricio Carvajal Guajardo por esta reflexión en este día tan especial que nos lleva no solamente a agasajar a los niños, sino también nosotros pensar, reflexionar qué estamos haciendo con ellos, qué va a pasar, cómo los estamos educando y qué tantos valores les vamos a dejar. 5 de 10, pues se me hace 50%, pues se me hace una mediocridad, ¿verdad? Ojalá pudiéramos llegar a 7, 8 de 10 y que ellos incorporaran otros que todavía fueran superiores. Gracias Mauricio por toda esta plática y nuevamente pues se dice que todos llevamos un niño interior, así es que felicidades y muchas gracias por esta colaboración. Eso salva todo, la esperanza salva todo, y siempre hay que ser esperanzado porque siempre hay la posibilidad de que suceda algo para bien. Gracias Mauricio, nos veremos en otra, espero muy pronto, colaboración. Hasta pronto y feliz fin de semana. Gracias igualmente.